Y acá voy a aprender algo que la gente ya está. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los que se van sumando allí. Bueno, aquí hoy vamos a seguir con esta serie de vivos, ¿sí? Que ya comenzamos el miércoles que viene, y si tenemos uno más para continuar el próximo, que me gustaría que, bueno, el que no vio el vivo anterior, que se sumen a verlo, que estuvimos exponiendo algunas cosas, y en esta ocasión lo que sí quiero aquí quiero estar exponiendo es enfocarme un poquito más en el síntoma, estar aquí para ver un poquito sobre lo que significa y cómo se aborda un síntoma. Recuerden de que estamos por iniciar en este 2024 la formación en biosintomatología consciente y la idea es que podamos ir analizando de qué se trata. Y en este caso me voy a enfocar bien sobre lo que significa el síntoma. ¿Ah? Una definición de un síntoma, ¿ah? Un síntoma que yo siempre estoy diciendo que es una expresión, es algo que viene a mostrarnos. Hay dos tipos de síntomas grandes. Hay un tipo de un síntoma que es biológico, que desde mi biología, ¿verdad? Se expresa, por ejemplo, un tumor, una tendinitis, una cefalea, una enfermedad, por ejemplo, una diabetes, lo que sea. Eso es físico, pero también hay otro síntoma que es el que se expone a mi realidad. Es el que estoy yo de alguna forma creando en mi realidad. ¿Tá? O sea que por un lado tengo un síntoma físico, pero también tengo un síntoma, aquello que yo no estoy viviendo de una forma plena en mi realidad. O sea que la definición de un síntoma vendría a ser aquello que hace que tu vida no sea vivida como plena, ¿sí? Algo me sucede que yo no estoy viviendo a la feliz, no fluyo, siento que estoy estancada. O sea que para nuestros abordajes, eso es un síntoma. Una vez un señor viene, me dice, yo tengo un síntoma, y mi síntoma es que mi mascota, mi gato, tiene una pelada. Y ese era el síntoma para él. Y esto es muy importante pararme desde el consultor al consultante, que si para él eso es un síntoma, el consultor, eso es el síntoma. Miren que para mí, contarles que soy médica de origen, y se puede decir que para cambiar esta mirada, de que cuando alguien me dice un síntoma y yo estoy de este lado, y yo como médica digo, pero ¿me vas a decir eso, que eso es un síntoma para ti? Y sí, porque ¿saben qué es lo del síntoma? Es una puertita de entrada, es una puertita de entrada al inconsciente. Es lo que le está haciendo sentir a la otra persona que eso no está fluyendo o que eso le molesta tanto. Sí, te tiene que molestar tanto un síntoma para que puedas darle corte de alguna forma. Mira, yo también soy de Durazno, pero soy del medio del país, un paraje que se llama Chileno, del medio de allá, Campaña. Así que sí conoceré ese En el medio de departamento. la nada. Bueno, casi dije eso, pero bueno, pero maravillosa y orgullosa de venirme de allá. Todavía sigo estando por allá. A veces vamos a visitarnos más. Tenemos en la formación, les cuento un poquito, comenzamos ahora en marzo, vamos a hacer 9 meses, vamos a encontrarnos tanto en forma online como presencial. El que quiera más datos, después están todos los datos.
Y al final vamos a hacer un encuentro vivencial, un retiro vivencial, y adivina dónde nos vamos a ir. Y nos vamos a ir al Chileno, a donde están las casas de allí de mis padres, en donde todavía lo mantenemos de alguna forma, y es un orgullo ir a visitar y pasar unos días allá. Así que vamos a ir los que se quieran sumar al encuentro a esa instancia. ¿Está? Entonces, contarles eso, que un síntoma, desde este lugar, desde la mirada de las emociones, es lo que me expresa la otra persona, ¿sí? Y por más que yo tenga otra mirada, no la tengo que tomar, tomo lo que el otro me dice, ¿está? Por ejemplo, si alguien desea tener un hijo y no lo tiene, si desea una mejor economía y no puede, si tiene gastritis, si tiene cáncer, si es diabético, si siempre choco el auto, es como repito una instancia una y otra vez que me llama la atención, ¿sí? Se murió mi padre y no puedo con eso. Tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo o alguna alteración hormonal, me duele la cadera izquierda, no tengo una casa, cada vez que tengo que concretar un negocio o una carrera, no lo logro. Todo es eso un síntoma. O lo que sea, para toda la pregunta será siempre la misma. ¿Cuál es tu síntoma? Y doy toda una clase para llegar a poder identificar muchas veces cuál es el síntoma de la otra persona, porque muchas veces viene y te dice una cosa, otra y otra y otra, y bueno, cuál es aquella que más resuena, la que le motivó que ustedes estén acá escuchándome, o la que motivó de alguna forma tomar la consulta o venir a entender un poquito más cómo funcionan las emociones. Lo otro que le quiero decir, que el consultante, o sea, el que viene a pedir la ayuda, o tú, siempre, siempre el ego no ve la realidad de modo consciente, siempre va a estar justificándolo. ¿Saben por qué los seres humanos justificamos todo el tiempo lo que nos pasa? Porque detrás de esa justificación nos estamos amparando a ver el dolor. Sí, un síntoma siempre es un dolor que está encriptado de alguna forma en tu profundo inconsciente y que todavía no sabes que está, ni sabes que todavía no lo llegaste a expresar, porque si no, no tenés un síntoma. ¿Tá? O sea que el consultante quiere protegerse y va a hacer todo lo posible para evitar encontrar la causa del sufrimiento por el que quiere consultar o porque tiene el síntoma. Esto es a nivel consciente. Si yo lo dejo hablar a mi consultante y me cuenta todas las historias y que vino esto y que me pegué, ¿ves? Ahí me está justificando. Y yo les enseño cómo pararse desde el consultor a ver como una pantalla en blanco, sin juicio, qué es lo que me quiere estar diciendo, a ver si vamos atrás de ese síntoma. Cuando el consultante dice el nombre de su síntoma, ya me está diciendo una gran verdad, mucho, mucho más profunda que años y años de terapia consciente, muchas veces. El hecho que me diga, me duele, tengo una tendinitis de la pierna izquierda y no me deja caminar, ahí ya me está diciendo algo. Tengo algo, reconozco algo, ¿sí? Quiero verlo. Tengo una ciatalgia, tengo una lumbalgia, tengo algo. Ahí ya me está diciendo una gran verdad, porque como les dije antes, un síntoma es la puertita de entrada al inconsciente. ¿Ah? Entonces el consultor le va a preguntar, ¿cuál es tu síntoma? ¿Desde cuándo? Es muy importante del desde cuándo. Ahí yo te voy a preguntar, ahora, ¿desde cuándo tenés
ese síntoma, esa tendinitis. Es muy importante, porque ahí es ubicarlo desde al pasado, ¿no? Del presente al pasado. Sabiendo que el profundo inconsciente es un mismo instante, es un mismo tiempo. Sí, eso van a tener que entender cómo funciona el inconsciente. El inconsciente tiene como otros parámetros. El inconsciente no funciona el tiempo. Sí, no funciona el tiempo. Lo que te está pasando a ti, quizás a alguien más le pasó en algún momento o a alguien le sucedió y para el inconsciente dice, ah, estás haciendo lo mismo que esa persona que tú tienes registrado a alguien en el clan. Y eso así es como funciona, es como dos carriles diferentes, el consciente y el inconsciente o el subconsciente profundo. Entonces es muy importante saber eso, pero sí pararme a ver cuándo fue hace un mes, fue hace un año, cuándo fue. En eso de ubicar del desde cuándo es muy importante. Preguntarse el para qué y el por qué de ese, por qué se está manifestando ese síntoma y qué historia es la que hay detrás de ese síntoma. Sí, siempre que hay un síntoma, sí o sí hay una historia detrás. Y recuerde que cuanto mayor es la emoción guardada sin poder llegarse a expresar, mayor fuerza de creación. Sí, mayor fuerza de creación. Las personas a veces vienen con un tumor hepático enorme, ya de alta malignidad, en corto tiempo, y eso ya me está mostrando de que tiene un enorme dolor detrás. Hay una emoción guardada enorme, no es algo que sucedió aquí frecuentemente o banalmente. Algo que impactó, y siempre digo de que esta historia comienza acá en la vida contemporánea, pero sí mamá me la enseñó y en el transgeneracional también ha estado. O sea, de que tiene como un árbol el tronco, dio la flor, el fruto, acá me está mostrando algo que es un síntoma, pero este síntoma tiene raíces profundas y hay que ir a verlas, hay que analizarlas. Y esto es importantísimo. Muchas veces en una sola consulta el síntoma se va como una alergia. Pero quizás si no invito a esa persona a que siga trabajándose un poquito más sus datos, se va a perder de encontrar lo que venía a sanar más profundamente. Sí, sanar quizás allí el transgeneracional, sanas tú, sanás todo tu pasado y vas a sanar sí o sí tu futuro y toda tu descendencia. Y eso es maravilloso cuando se transforman las energías. Sí, voy a empezar a hablar un poquito más de las energías, porque cuando yo libero la emoción que está truncada, mis células, mi biología se entera y sabe qué pasa, se transforma. Y por eso se transforman y dicen, hay curaciones espontáneas, sucedió un milagro y en realidad es porque fuiste, trabajaste, cambió esa emoción, ese campo energético que tenías truncado, lo sacaste, lo transformaste y tu biología se transforma. ¿Qué historia hay atrás de esos recuerdos que tienen un determinado código y una determinada emoción? Sí, hay códigos y hay emoción. Y esas emociones o esos tonos emocionales, sí, no son muchos, ¿saben? Son 5. Es desvalorización, traición, violencia, abuso y abandono. Son estos tonos emocionales. Y siempre que hay una desvalorización, hay un abandono. Hay una traición y detrás está el abandono. Hay un abuso y detrás está el abandono. Hay una traición y detrás está el abandono. Y sin lugar a duda, yo siempre digo que aquellas personas que sufren abandono versus abandono, que ahí está el sobrepeso, son las personas que más han sufrido o más cerquita a
a ir al estar allí. A ver si yo puedo hacer esto, porque me están pidiendo acá. Así que es muy importante eso que siempre y siempre detrás de cualquiera de estas tonalidades emocionales va a estar el abandono. Todo síntoma se produce con una escena que nos hace recordar, a un sufrimiento. Repito de nuevo, todo síntoma se produce por una escena, o sea, en esa escena es algo que yo he estado viviendo que nos hace recordar, tanto en mi vida contemporánea, tanto en mi vida intrauterina, ya cuando mamá me enseñó todas estas emociones, o en el transgeneracional. Para el inconsciente es todo lo mismo. Nos hace recordar o un sufrimiento o alguna muerte. Puede ser una muerte real, una muerte simbólica, pero te diré que en el transgeneracional siempre son muertes reales. O una separación del clan, de la familia. Alguien se separa de mí y no lo veo más. Eso es como una muerte simbólica. O al ir hacia el peligro. Sí, es cuando yo estoy viviendo una situación que me hace recordar otra situación que hubo peligro. ¿Saben que tiene el inconsciente una particularidad muy increíble, que es de supervivencia? Y esa particularidad de supervivencia es que si yo voy caminando hacia una muerte o hacia alguien que murió, hacia un peligro, mi inconsciente se adelanta. ¿Vieron cuando, yo siempre hago este ejemplo, que cuando yo tengo un perro que lo saco a caminar y agarro la campera, el lacito y el perro ya se va a la puerta, se adelanta? Eso es el inconsciente, siempre se está adelantando al acontecimiento, o si voy caminando por este camino, si este camino allá se hubo una muerte, te va a decir por ahí no. Por ahí es la base de la infertilidad oculta, por ejemplo, o de aquellas personas que no pueden tener hijo, porque hubo un hijo que nació y murió por allá. O ser mal visto. Esto es muy importante, el ser mal visto en el clan, o me hace recordar a alguien que fue mal visto y yo me parezco tanto en nombre o en fechas de nacimiento, soy doble, que eso es un análisis que podemos aprender para trabajarlo. Ser mal visto de alguien quiere decir que estoy fuera, excluido, no vivo más en esta familia y en este clan. Y tenemos el recuerdo de cuando nosotros éramos manada, animales, las manadas tienen más posibilidades de sobrevivir. Entonces, estar en manada, yo estoy con esa posibilidad de sobrevivir. Ahora, si yo soy excluido, mal visto, juzgado, sacado de ese clan o de esa manada, me acerco más a un peligro de muerte. O sea que el consultante lleva toda la información. La persona que viene a tu consulta. La persona que viene a la consulta tiene su propia historia. Él sabe su propia explicación de por qué le pasa lo que le pasa. Lo tiene todo. Muchas veces dice, pero yo no tengo la información de esto, no importa, está en tu subconsciente y la sabes todo. La vas a volver a ver, la vas a revivir, la vas a volver a sentir y es como vas a tener la certeza que esa historia fue así. Aunque no hayas conocido a tu tatarabuela o tus ancestros. La mente del terapeuta, además, enseñar que el que está de este lado a atender, tiene que tener esa mente pura e inocente y en blanco. Porque si yo empiezo a juzgar, si empiezo a poder tener un feeling con la otra persona, ahí ya me contamino con la escena. Yo tengo que tener la mente en blanco, en este espacio vacío, como dice ya Hellinger, para poder entrar en sintonía con la otra persona y poder entender
cuál es la historia, entrar en su laberinto, entrar en ese laberinto que es la única persona que lo sabe, es el consultante. Entonces el terapeuta va a entrar en su laberinto y va a ir a empezar como a investigar datos, hechos, escena, para poder llegar a conectar con las emociones, y las emociones, ir a sacarlas, es llegar a expresar para que se pueda transformar este campo energético que yo ya les estuve comentando. Entonces, lo primero que hacemos en una consulta es empezar situando en el contexto, ¿tá?, en el que se manifestó ese síntoma o el problema. A ver, ¿qué estabas haciendo en el momento que estabas dando el paso y te dolió la tendinitis, ¿no? ¿O qué estabas recorriendo? ¿O estás parada, estás durmiendo? A ver, ¿qué fue el contexto? Nuestro inconsciente guarda toda la información relacionada con ese hecho traumático. Sí, es un hecho traumático, es un hecho que es altamente sensible, es altamente dramático, inesperado. Es un hecho que tiene esta característica, que no lo pude solucionar. Es como que la ola me pasó por encima, pero que además no se lo conté a nadie. Me lo guardé. Y allí mi biología, en base a que querer solucionar eso que te guardaste, que no lo pudiste expresar, no lo pudiste resolver, se va a empezar a manifestar. Después seguimos, luego empezamos a ver las creencias limitantes, aquello que está como en exceso, ¿tá? Vemos lo que llamamos exceso, aspectos conductuales y cognitivos que manifiestan algo fuera de lo normal. Y en la búsqueda del sentido biológico, que Hammer allí nos enseñó, que todo nuestro cuerpo es como un mapa biológico, ¿sí?, que nos hace expresar que tenemos guardado, que quizás las manos significan sol, padre, porque allá una y otra vez nuestros ancestros estuvieron poniendo sus manos hacia el sol, que los pies significan mamá, y así mapeado emocionalmente todo mi cuerpo. Después seguimos en el transgeneracional, en ese árbol genealógico que lo vamos a analizar, personas que guardan relación con nuestro consultante y con la función de la consulta, ¿sí?, o con ese síntoma, ¿tá?, haciendo un abordaje sistémico del clan. Para trabajar el clan, para trabajar el árbol, se trabaja diferente a cómo se trabaja acá en esta línea de tiempo. Ahí la prioridad es el sistema, es que todos estemos unidos, es que todos estemos incluidos. Sí, incluidos. Esos pueden ser los abusadores y los víctimas, todos. Y allí se tiene que trabajar. Hay que llegar a poder tener ese entendimiento que yo soy todos mis ancestros, además, para que poco a poco tu vida se transforme al ir desapareciendo tus dolores. Sí, en cada consulta uno va expresando todos sus dolores, todo eso que ha quedado truncado. Y esa emoción truncada, que es emoción, es energía en movimiento, comienza a transformarse. ¿Para qué? Y esa transformación va a impactar en tu biología, siendo además transformándote todo, llegando a tener un nuevo código humano, que vamos hacia ahí. Ya las personas trabajan las energías, ya estamos como muy rápido, sí, pero les puedo asegurar que aquella persona que entendió, tomó conciencia de por qué le pasa lo que le pasa, y además pudo llegarlas a expresar, el cambio energético viene solo, tu realidad comienza a transformarse. Ese es mi objetivo, a que todos lleguen a que puedan entender y que puedan incluso aprender a sanar o ayudar al otro. Un síntoma, entonces, es todo hecho o circunstancia de vida que hace que ésta se lleve delante de forma no plena, algo que se quedó truncado, que te dice a partir de que pasó esto,
mi vida cambió. Bueno, allí hay algo que está diciendo. Un síntoma es la reacción, entonces reacción de tu biología o de tu cuerpo o de tu expresión psíquica energética intentando resolver en forma adaptada, de forma de adaptación biológica de supervivencia, que somos y estamos todo el tiempo con un tallo cerebral que nos está diciendo sobreviví, sobreviví, y esto entonces la respuesta a una emoción dolorosa que aún no sabes que la tienes guardada y que no fue expresada aún. Todavía estás con eso, pero ¿sabes qué? No lo sabes, porque si lo supieras, esa emoción, no tendrías el síntoma que tenés. Siempre yo digo que el hombre es quien tiene la última de las libertades del ser humano ante cualquier tipo de circunstancia. Sí, la elección de sus acciones o de tus actitudes y de su propio camino. Es ahí que el ser humano tiene esa decisión. Hay que decidir cambiar, como un día lo hice yo, decidir cambiar. Si no, no podés. ¿tá? Invitarlos aquí al próximo que nos va quedando de esta serie, y capaz que vamos a seguir algunas más, de cómo se transforman las energías después que tú te trabajaste, viste tus dolores, las pudiste expresar, tomaste conciencia, hay acción y toda tu realidad comienza a transformarse. Invitarlos entonces para mi nueva formación que comienza ahora en marzo, en estas fechas, biosintomatología consciente, abordamos la parte biológica, leyes de Hammer, la parte del síntoma, me paro en el síntoma para entrar en esa puertita del inconsciente y saber cómo se trabaja en estas tres dimensiones, en la línea del tiempo, acá en tu vida contemporánea, en la panza de mamá, que es quien me enseña, y en el transgeneracional. Ahí ya al ver el mismo síntoma en estas tres dimensiones, todas esas energías o todas esas emociones que habían quedado en tu profundo inconsciente desaparecen. Así que muchísimas gracias y ahora tenemos acá algunas consultas que me gustaría ir abordando, ¿no? Aquí me estuvieron preguntando, por ejemplo, me estuvieron preguntando sobre una hernia de disco. Una hernia de disco, a ver, así la vemos, va Sandra, por allí. Una hernia de disco que me dice de que está entre la L4 y la L5. Bueno, en primer lugar estoy parada en mi columna vertebral. Mi columna vertebral es mi pedestal, es como mi pilar de mi cuerpo que me sostiene. Y siempre que me está hablando de huesos, me está hablando de mi propia valorización. Pero acá está mi vértebra, la L4 y la L5, y en el medio hay como una almohadillita que es un disco intervertebral que está lleno de agua, tiene ahí la consistencia de agua, y esta, en base a que aprieta tanto arriba y aprieta tanto abajo, esa almohadillita de agua se sale y se produce una hernia apretando allí el nacimiento de las raíces nerviosas que van a inervar, adivinen qué zona, L4, L5, y va a inervar toda mi parte abdominal baja y mis genitales, ¿sí? Mis intestinos va a inervar, ¿tá? Que allí están estos intestinos en donde circulan nuestros productos finales de nuestros alimentos, por no decirles otra palabra, pero para mi inconsciente lo entiende perfectamente, ¿sí? Ahora, siempre que me está hablando de un problema de lumbares, existe un problema de colaterales. ¿Qué les quiero decir con colaterales? Y los colaterales son los que tengo viviendo con mi misma nivel, no son mis padres, no tampoco son mis hijos, son los que somos iguales. Y bueno, seguramente has tenido problemas de colaterales con
compañero, que ahora actualmente te diré que tenés un problema con tu pareja. Es el 85% se lleva el trofeo, tengo conflictos con mi pareja, ¿está? Pero más atrás, siendo más joven, capaz que tenías conflicto con una compañerita del liceo, o compañero del liceo, y más atrás con una compañerito de escuela, y adiviná más y más atrás. Y bueno, mi conflicto mayor es un conflicto de hermandad, que seguramente cuando nació mi hermano me destronó, me quitó mi lugar, ¿sí? Una emoción truncada allá en la niñez, que viene incluso más atrás. Pero Te digo algo. Cuando nació mi hermano, murió. bueno, y ahí te dejaron de ver, porque eso es un gran dolor, ¿sí? Es un gran dolor. Papá y mamá quedaron mirando a ese niño. Y ese es el conflicto que allá nace de tu niñez. Y acá, en el presente, hay un conflicto de colaterales, ¿está? De hermandades, de pareja, de aquellos que somos los iguales. Así que te invito a que puedas ¿Cómo dejar no? de tanto dolor, ¿no? De tanto apretar ahí una vértebra con otra que están presionando. Así que por ahí viene, y ahí es el origen de las lumbalgias, ¿no? Derecha, izquierda, que no me deja dar ese paso. Y ahí lo sumo un poquito más a Silvia. No te pregunté de la tendinitis, pero me imaginé, o me vinieron a mí, no sé qué era, en tu pierna izquierda. ¿Es así? Bien, esa pierna izquierda hay que ir a ver. Derecha, Ah, perdón, derecha. Bueno, ¿sos diestra o zurda? zurda. Ah, por eso. Por eso lo vi al revés. Bueno, sos zurda, en realidad, para los zurdos, tu pierna derecha es la izquierda, porque tu parte izquierda vendría a ser la dominante, la que, ¿verdad? Es al revés. Entonces tu pierna, que es la no hábil, ¿verdad? Para ti es la no hábil, porque es todo al revés, me está diciendo quizás que ahí, cuando apareció ese dolor, yo quisiera dar un paso o di un paso. Fui, caminé hacia un lugar y me arrepentí. Mira, otra vez hice lo mismo. ¿Tá? Di un paso y me arrepiento de haberlo dado. Pero ¿por qué uno se arrepienta? Porque ya lo di antes. Me hacen recordar cuando yo di un paso, ¿tá? Hacia un lugar y la tendinitis te dice no. Incluso la tendinitis me está hablando de algo que voy a hacer en el futuro, ¿tá? En ese paso que yo iba a dar para el futuro. ¿Te ubicas a dónde eras que iba hacia un futuro? Sí, cierto. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Bueno, Sí. sin lugar a duda de que siempre que veo una pierna, un paso y me arrepiento de haberlo dado, y bueno, quizás también hay que ir a ver la otra pierna en donde me está diciendo, bueno, deseo dar un paso hacia el futuro y no lo logro. También tenés esas emociones seguramente a lo largo de tu vida, ¿está? Ver en esas circunstancias hacia dónde ibas, en ese futuro que era y que me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? El dolor es, me arrepiento porque algo sucedió, es un dolor muy fuerte. ¿Ah? Así que, Me arrepiento porque lo vi venir y igual di el paso. exacto, lo viste venir, que venía en el futuro. Igual, bueno, ya con esta toma de conciencia ya se te alivia, es como una cosa, pero hay que ir. ¿Sabes qué? Acá si yo, con que tomemos conciencia un poquito, podemos resolver algo, pero hay que ir a la escena, hay que meterse en el inconsciente, hay que ir y llegar a expresar ese dolor, ¿sí? Eso que siempre yo digo que un dolor que queda truncado es visceral. ¿Qué quiero decir con esto? Que es visceral, es algo que no lo domino, que fueron las que reaccionaron, fueron mis vísceras, y mis vísceras reaccionan de una forma de, oh, siento asco, siento bronca, siento dolor, ¿no? O siento sensaciones que son instintivas, animales. Tengo que ir ahí para que se logren realmente transformar.
¿tá? Yo siempre digo que siempre lo único que duele, lo único que enferma es la bronca que ha nacido en esas emociones que son viscerales, pero somos personas pensantes, tenemos dos lóbulos frontales y decimos, no, ¿cómo le voy a decir a esta persona eso que me generó? No, voy a quedar mal vista y mejor me lo callo, lo guardo y ¿cómo le voy a decir a mamá y a papá? Me abandonaron en ese momento si ellos se les murió un hijo. Y bueno, pero ahí está justificando, ¿entendés? Porque el niño es visceral, el niño es emoción, no entiende lo que sucedió. Lo único que entiende el niño, porque es emocional, que papá y mamá me abandonaron por culpa de un hermano que se murió. Eso es lo único que entiende. Pero vos ahora me decís, no, pero ¿cómo voy a ir a decirle algo feo, ¿no? Que ha quedado truncado si mira lo que les pasó? Bueno, ahí está justificando. El inconsciente no sabe de eso, sabe el dolor que quedó allí truncado. Bueno, creo que habían algunas otras preguntas más que me preguntaban sobre las cefaleas, las migrañas, ¿sí? Las migrañas, y con esto si no tienen alguna otra más, quería decirles que las migrañas es un dolor de cabeza, ¿está? ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza en esta vida? Yo las he tenido por mucho tiempo. Por suerte ya hace tiempo que no las estoy sufriendo. Cuando yo pude llegar a tomar conciencia de que las migrañas tienen muchos orígenes, ¿sí? Hay orígenes que son de preocupación, hay origen de desvalorización intelectual, es que yo me preocupo y me preocupo sobre algo que deseo hacer o conseguir y no logro conseguir, ¿tá? Y estoy todo el tiempo en la preocupación, en ese sostén. Esa es una de las migrañas y las migrañas tensionales que podemos llegar a ver. Pero la mayoría de las migrañas muchas veces sucede por en nuestros alimentos, ¿sí? A veces hay comidas que nos caen mal, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen problemas intestinales, que tienen alergias alimenticias, que uno no lo sabe, y que nuestros intestinos están allí, hacen una reactividad, hacen una alergia, y pueden romperse esa capa de enterocito o que tenemos como barrera para que estos alimentos no pasen a la sangre. ¿Y saben lo que sucede? Que al momento de romperse nuestros intestinos, esas microvellosidades, pasan directamente alimentos a la sangre que no deberían de pasar. Fluyen por nuestro torrente sanguíneo y pasan nuestra barrera hematoencefálica, o sea, pasan nuestra barrera cerebral y hacen una reactividad de histaminosis. La histaminosis hoy en día se está hablando muchísimo, por suerte, para muchos, porque lo que sucede es como una reactividad o como una inflamación de algunos productos que comemos y que estos intestinos no están del todo sanos y esto produce mucha cefalea. Esas son esas migrañas que tienen relaciones que con algo que nos cayó mal, con algo digestivo que hemos comido o que se nos distiende el abdomen, me duelen el intestino y está muy relacionado. Por suerte, hoy cada vez más se ve. Pero nuestra tonalidad emocional más profunda es una desvalorización ante una autoridad. Sí, estoy acá y estoy en conflicto con mi jefe, con una autoridad. Y bueno, mi cabeza me está diciendo que hay un padre también rondando. Este padre quizás autoritario, la cabeza es padre, la cabeza es autoridad, es donde tenemos nuestros mayores pensamientos, es donde tenemos nuestros mayores anhelos, ¿sí? Es ahí en esta mente pensante. Así que esa gran desvalorización, ¿tá? De tener a alguien que me pisa como la cabeza de alguna forma, en estos sentidos más figurados, están allí las migrañas. Que uno y otra vez, después entramos como en un círculo vicioso y que cada vez que tengo una situación
que no logro conseguir, bueno, salta una migraña. Bueno, ¿sienten de decirme algún otro síntoma? A ver acá, en el chat, tengo uno, dice buenas tardes, saludos a todos. Ay, Bea, ¿cómo estás? Cuánto me alegro que estés ahí, allá en Estados Unidos, me está viendo. Gracias, qué bueno que estás allí. ¿Allí algún otro síntoma que me quieran decir? Lauri. Bueno, decirles entonces que muchísimas gracias. Vamos a tener otro vivo pronto para el próximo miércoles. Vamos a hablar un poquito más de las energías. Si quieren, les deseo que me puedan escribir y que me manden algún síntoma en especial que quieran saber. Estoy allí, se los mando, se los puedo responder. Estamos para ayudarnos. Contarles que se sumen a la formación, ya quedan pocos lugares, aunque sea los reserven para dejarles su lugar. Vamos a empezar solamente en esta instancia, no vamos a estar repitiendo porque me gusta trabajarlos mucho. Al grupo que se forme va a ser un grupo muy limitado, más de 20 personas no van a estar porque quiero que todos hagan la formación y se trabajen como consultante y a la vez como terapeuta. ¿Ah? Así que bienvenidas y muchísimas gracias a todos. Que pasen todos muy bien. Estamos en contacto. Quiero sus mensajitos, súmense en Biosintomatología. Allí hay un montón de material que estoy hablando para que puedan llegar a entender. Y bueno, un gusto, de Durazno, un placer. ¿Y Sandra, de dónde sos tú ya? Yo ahora estoy en Salto, pero soy de Montevideo. Bueno, va a haber hay una parte de la formación que es online, que estamos los miércoles, cada 15 días, en la tarde, noche, así como para que los que trabajan, lo pusimos en ese horario, así que súmense, les enseño cómo se trabaja también vía online y es fabuloso. Hoy en día tenemos consultantes de todo el país y de todo el interior, así que bienvenido al Claudia, interior. Dime. aunque tengamos estos dolores, podemos hacer la formación. Por supuesto, vas a empezar a ver que comienza a transformar porque te vas a empezar a dar cuenta por dónde viene esto, ¿sí? Sí, hay mucha gente que no es terapeuta, ni mucho menos, que solamente lo hace por crecimiento personal y está muy bien, ¿sí? Se transforma y al final terminan decidiendo no si querer. Y también para aquellas personas que realmente ya son terapeutas, son biodescodificadores o cualquier área de la salud o cualquier lugares holísticos que estén trabajando, es llegar a poder entender mejor las emociones. Cuando estás presente del otro lado con quien te encontrás, puedes entender. Y como vas a entender, puedes saber hasta dónde que es poder sacar esa emoción truncada. Y si la sacas, le resolvés, ¿saben qué? Después le cuenta a otra persona y se llena tu agenda, porque es así lo que a mí me estuvo pasando y que hoy en día quiero enseñarles esta técnica y enseñarles una lógica biológica y una lógica emocional básica, que cuando se la escuché decir, pero claro, era así, claro que es así, no hay mucha más vuelta que esto que yo te estoy diciendo y que resona, y decir, sí, es eso. Bueno, ir a ver la interpretación de la biología y cómo funciona el inconsciente profundo para que podamos transformarla. Les mando un beso enorme, estamos viéndonos pronto, que pasen todos muy bien. Un Chao. placer. Muchas gracias, Igual, muchas gracias. y a las órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Chao.